Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde mi oficina en la Cámara de Diputados para platicarles el proceso que estamos viviendo ahorita. Si se han fijado en los medios, se habla mucho de que el presupuesto, que recorten el presupuesto, que va a haber menos dinero para salud y va a haber menos dinero para educación, y realmente es que va a haber menos dinero. Pero lo primero que tenemos que aprobar aquí en Cámara es el presupuesto, la ley de ingresos. Ahí es donde se define cuánto dinero va a tener el gobierno para hacer todo lo que le corresponde hacer. Y para hacer bien una ley de ingresos se tiene que tener unos criterios generales de política económica que muchas veces no tomamos en cuenta o que muchas veces se sobreestiman o se subestiman y por eso no se tienen los recursos esperados. Y por ejemplo, ¿cuál es uno de los criterios generales de política económica? El precio del dólar. Fíjense bien, ahorita el dólar está muy alto. Si el gobierno manda como un estimado de que el dólar va a estar más bajo, eso quiere decir que nos va a alcanzar menos el dinero para pagar la deuda, porque la deuda está en dólares. Si el gobierno cree que el dólar va a estar a 17 y realmente llega a 20 pesos y la deuda está en dólares, entonces va a ser mucho más dinero lo que se requiera para pagar deuda. Por eso es muy importante calcular el precio del dólar que se va a tener para el próximo año y calcularlo apegado a la realidad, no decir que va a ser menos de lo que realmente va a costar. O por ejemplo, ser muy realistas en el valor del precio del petróleo. Acuérdense que tenemos ingresos, aunque cada vez son menos por la venta de petróleo. Y si ponemos en los criterios generales de política económica, el gobierno pone que el petróleo se va a vender a muy buen precio y al final se vende a muy bajo precio, como nos ha pasado en los últimos años, pues lo que se estima que va a ingresar por ese concepto va a ser menor y entonces va a afectar al presupuesto de egresos. Y así tiene uno que ser muy realista en los criterios generales que se utilizan para estimar cuánto va a ingresar por cada concepto y además cuánto se va a tener que pagar por cada concepto. Y la primera ley que nos corresponde aprobar en el paquete económico es la ley de ingresos de la federación, es decir, cuánto va a ingresar por impuestos, cuánto va a ingresar por derechos, cuánto va a ingresar por las empresas productivas del Estado, como es Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, e inclusive cuánto va a ingresar por deuda. Así que esa es la primera aprobación que tenemos que hacer, que se tiene que hacer a más tardar el 20 de octubre y que se tiene que ir de aquí al Senado. El Senado también tiene que dictaminar y votar la ley de ingresos. Si tiene algún cambio, nos las tiene que mandar de regreso a la Cámara y se tiene que votar y aprobar. Y una vez que tenemos la ley de ingresos es cuando empezamos a discutir el presupuesto de egresos, que es muy curioso en México, porque en México el Senado solo interviene en los ingresos, pero no interviene en los egresos. Esto es para que ustedes tengan una idea del trabajo que estamos haciendo justo en este momento, habiendo equipos muy importantes de análisis económico de todos los grupos parlamentarios, y la gran discusión es primero cuáles son los criterios generales de política económica que se van a utilizar para entonces determinar cuáles van a ser los ingresos. Más adicionalmente las reformas que vienen en lo que se llama la miscelánea fiscal. Cada año cambia la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, del código fiscal, y todo eso implica que ingrese recurso a la federación, y es cuando empiezan las negociaciones, porque lo más fácil es subir los impuestos, pero entonces afectamos a los ciudadanos y afectamos a la economía en general del país, y es cuando hay que revisar qué se debe reformar en esas leyes para también garantizar un ingreso justo y una tributación justa para los mexicanos. Así que no es cosa fácil empezar con los criterios generales de política económica y continuar con la aprobación de la ley de ingresos. Luego les platicaré todo lo que discutiremos para el presupuesto de egresos. Tengan muy buenas tardes.